En primer lugar, pues quiero expresar formalmente un agradecimiento a Monolegal por abrir este escenario, esta ventana para que los abogados litigantes, los profesionales del derecho, tengamos la posibilidad de acceder a estas plataformas. Realmente, bajo esta coyuntura, nosotros los abogados litigantes estamos tratando de ejercer nuestra profesión, tratando de reinventar el ejercicio de esta profesión y pues realmente es una manifestación de generosidad y solidaridad por parte de Monolegal de invitarnos a este tipo de actividades. Entonces les agradezco y efectivamente pues iniciamos una conferencia muy coyuntural para esta etapa que vive la humanidad, que vivimos nosotros los ciudadanos que requerimos justicia, no solamente como sujetos procesales, sino como abogados litigantes, y por consiguiente, bajo esta coyuntura es importante desarrollar esta charla denominada como el uso de las tecnologías de la información y de las comunicaciones en los procesos civiles. Inicialmente podemos advertir que el concepto fundamental o la noción de este tipo de tecnologías de la información corresponde a diversas prácticas, recursos, conocimientos y herramientas vinculados con el consumo y la transmisión de la información. Legalmente, este concepto está definido a través del artículo 6 de la Ley 1341 de 2009, mediante la cual se establece y se define estas tecnologías de la información como el conjunto de recursos, herramientas, equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y medios que permiten la compilación, procesamiento, almacenamiento, transmisión de información, tales como la voz, el dato, texto, video e imágenes. Digamos que esa es la definición legal que nos contempla la Ley 1341, una ley que data de hace más de 11 años. Incluso ya algunos doctrinantes en diferentes áreas ya habían predijeron el uso de la tecnología aplicable al ejercicio del derecho, y nos encontramos desde el año de 1967 diferentes pasajes doctrinarios en los cuales efectivamente ya estaban visualizando que se requería utilizar estos mecanismos que se conocían para ese momento como telemática, teleinformática o telecomunicaciones. Les dejo en la presentación un escrito de Peña Valenzuela en donde efectivamente se refiere un doctrinante del año de 1967. Para empezar, podemos decir que las TICs en los procesos judiciales se visualizan a través de dos usos. El primero es como herramienta de apoyo y el segundo como una herramienta de administración de todo el proceso. Para empezar, podemos decir que herramienta de apoyo es como actualmente se utiliza por parte de la rama judicial en Colombia, ¿sí? Como un proceso fuera de línea, es decir, que no se entiende como un proceso digital, sino que se entiende bajo el uso de diferentes herramientas tales como el audio, el video, la consulta de las páginas web en donde se pueden revisar los procesos, la presentación de los memoriales vía correo electrónico, la comunicación de actos procesales a través de mensajes de datos. Y la segunda posibilidad de usar las TICs en los procesos judiciales es como una verdadera herramienta de administración de todo el proceso judicial, que es lo que realmente se busca, entendido como el proceso digital o el proceso electrónico que sirva como sustento a todo el sistema de solución de conflictos, ya sea ante la rama judicial, ante las jurisdicciones especiales, ante la jurisdicción arbitral, incluso ante los mecanismos alternativos de solución de conflictos, para la práctica pues, de diligencias, audiencias, pruebas, etc. O sea que podemos desarrollar las TICs como herramienta de apoyo, tal cual
está sucediendo en Colombia actualmente, o como una herramienta integral de administración de todo el proceso judicial. Haciendo una revisión al marco y a la historia normativa de las TICs, nos encontramos inicialmente con la Ley 270 del año 96, que contempla toda la estructura de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, y en el artículo 4 y 95 ordena integrar los avances tecnológicos a las actuaciones procesales, enfocado en la práctica de pruebas, formación, conservación y reproducción de expedientes. Digamos que ese es el primer antecedente legal que tenemos en relación con las TICs. Posteriormente, la Ley 527 de 1996 regula y reglamenta el uso y acceso a los mensajes de datos, al comercio electrónico y a las firmas digitales. Posteriormente, ya nuestro Estatuto Procesal Civil, nuestro Código General del Proceso, contenido en la Ley 1564 de 2012, pues regula efectivamente las TICs. El Consejo Superior de la Judicatura, a través de algunos acuerdos, incluso hoy se puso en conocimiento pues, de los usuarios de la justicia, de los jueces, un instructivo para efecto de la aplicación de las TICs, que si queda tiempo, pues lo compartimos en el curso de la charla, toda la metodología para utilizarse las TICs, pero como antecedentes del Consejo Superior de la Judicatura tenemos los acuerdos 718 del año 2000, un acuerdo del año 2006 y otro acuerdo del 2011, que efectivamente desarrolla políticas de acceso, uso y administración del servicio de correo electrónico de la rama judicial. Se reglamenta la utilización de los medios electrónicos e informáticos para el cumplimiento de las funciones de administración de justicia. Y el último, deroga un acuerdo también proferido por el Consejo Superior de la Judicatura y reglamenta la administración de las publicaciones en el portal web de la rama judicial. Digamos que ese es el marco normativo, las leyes y los acuerdos del Consejo Superior de la Judicatura que contemplan normativamente las TICs. Ya frente a nuestro Código General del Proceso, digamos el marco general de las TIC están establecidas dentro del artículo 103 del Código General del Proceso. En el artículo 103 se establece como la estructura y el marco general de las TICs y buscan a través de su aplicación se facilite y se agilice el acceso de la Administración de Justicia con el objeto de ampliar su cobertura. En el parágrafo primero de dicho artículo, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura busca también establecer los mecanismos para generar, archivar y comunicar mensajes de datos. Además, se desarrolla una aspiración de la justicia, que es el expediente digital y el litigio en línea. Y en el parágrafo segundo se desarrolla la presunción de autenticidad de los memoriales y demás comunicaciones cruzadas entre las autoridades públicas, entre las partes, entre los diferentes sujetos procesales, siempre y cuando pues dichos correos electrónicos se encuentren inscritos o descritos dentro de los actos procesales, léase demanda, contestación de la demanda, incidente, etc. Asimismo, el Código General del Proceso empieza a desarrollar las tecnologías de la información a través de los diferentes actos procesales que se adelantan en los respectivos litigios, entendidos como los actos de introducción, de postulación, de comunicación, probatorios, de decisión, etc. En tal sentido, en los artículos 37 y 49 establece, por ejemplo, la forma de comunicación de las comisiones, en las cuales se establece que se pueden informar a través de cualquier medio expedito, entiéndase como mensaje de texto, lo mismo que los auxiliares de la justicia pueden ser notificados
y comunicados a través de mensajes de datos en cuanto a su aceptación o remoción. Incluso el funcionario o el auxiliar de la justicia puede aceptar a través del mismo mensaje de datos la designación como producto del encargo judicial. Asimismo, los correos electrónicos, digamos, pilar fundamental o entendido como el principal mensaje de datos, está en el curso del Código General del Proceso, está contemplado en diferentes normas. Podemos advertir que inicialmente dentro del acto de introducción del proceso, es decir, la demanda, en el artículo 82, numeral 10, se establece como un requisito informar a la dirección electrónica de la parte demandante, de la parte demandada, de sus representantes legales y de sus apoderados. No advertir ese requisito puede implicar la inadmisión de la demanda, y si efectivamente no se subsana indicando dichos correos electrónicos, pues el juez puede rechazar la demanda. El artículo 96, numeral 5, también desarrolla el requisito de la contestación de la demanda y obliga a la parte demandada, a través de su correspondiente apoderado, a indicar la dirección de su apoderado y de su representante. Asimismo, el artículo 78, numeral 14, contempla un deber fundamental de las partes y de los apoderados de enviar los memoriales radicados en el proceso al correo electrónico que aparezca dentro del expediente. En este momento, desafortunadamente, no se está usando esa figura, y la gravedad de la circunstancia impone a que el juez, si efectivamente detecta que la parte demandante o demandada o sus apoderados no envían el correspondiente memorial que se radicó en el proceso, implica la posibilidad de que se le imponga una multa equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente, la cual puede ser sucesiva por cada infracción. Es decir, que si la parte inobserva esa obligación repetidamente, se le pueden imponer sucesivamente esa multa. Por eso hay que tener en cuenta esa obligación, ese deber de las partes y de sus apoderados. Es decir, que cuando radiquemos un memorial en el juzgado, debemos compartirlo vía correo electrónico a nuestra contraparte. También un concepto fundamental dentro de las TICs corresponde a la firma digital y a la firma electrónica. Son dos conceptos diferentes. Uno es un concepto más general, el otro es una especie, pero para efecto de entender la diferencia de la firma digital y de la firma electrónica, nos corresponde remontar a la noción o a la definición legal. La firma electrónica se encuentra contemplada en el decreto 2364 de 2012 y se puede definir como un mecanismo técnico que identifica a una persona ante un sistema de información siempre y cuando sea confiable y apropiable. Un ejemplo de la firma electrónica es, por ejemplo, la firma que se tiene en la DIAN. Esa es una firma electrónica, mientras la firma digital se encuentra definida en el literal C de la mencionada Ley 527 del 99, que luego fue reglamentada por el decreto 1747 de 2000 y ha sido considerada como un procedimiento matemático que, adherido a una información electrónica, permite establecer la autoría de dicha información. Es una especie de firma electrónica, es decir que el género es la firma electrónica y la especie es la firma digital. Ejemplo de esta firma digital puede corresponder a los documentos que usualmente hacemos en las oficinas de abogados en archivo Word. A ese archivo Word le incorporamos la firma, luego lo convertimos a PDF y posteriormente enviamos el correspondiente memorial. Esa firma incorporada a ese documento y luego pasado a PDF se puede entender como la firma digital. El artículo 105 del Código General del Proceso indica la posibilidad de usar firmas electrónicas para la toma de decisiones jurisdiccionales y actos de comunicación. Digamos que esto es fundamental
por cuanto ya dentro de nuestro ordenamiento